Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados, una vez más. Todavía un poco afectado de la salud, pero nada que no sea pasajero, gracias al Señor. Hoy quiero tocar un tema, en realidad no es nuevo para nosotros, pero está en el corazón del Señor, en lo profundo del corazón del Señor. Y tan importante es para Dios que yo sé que debe ser también muy importante para cada uno de nosotros. Recordar estos temas y enfatizar en estos temas, mi amado, siempre la voluntad del Señor cuando hay un propósito que no se ha cumplido en sí mismo. Dios nunca trae un tema nuevo, por decirlo así, si nosotros no hemos llegado hasta la estatura que Él espera que nosotros lleguemos. Como un padre enseña a su hijo y le repite tantas veces es necesario lo que le tenga que repetir hasta que el niño lo aprenda bien y lo haga bien. Porque nosotros como padres sabemos que es lo que mejor les va a servir a ellos, lo que más les va a ayudar a ellos. Hoy quiero hablar de un tema que tristemente nosotros vemos cómo se desmorona aquí en la humanidad en estos días que nosotros estamos viviendo, y es la unidad de la fe. Y si algo ha procurado Dios desde el principio, ha sido la unidad de la fe. Que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma meta, un mismo propósito. Ese ha sido el corazón de nuestro Señor. No lo tengo en la pantalla porque quiero leerlo de la propia escritura. Si me acompañan todos, por favor, vamos a 1 Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra del Señor: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuán distante está esta palabra de nuestros corazones hoy en día. Cuán difícil para nosotros es acercarnos a nuestros hermanos y tratar de conciliar un mismo pensamiento, una misma unidad con ellos. Cuán difícil se nos está haciendo. Esto lo único que nos deja de entrever es que estamos llegando a los tiempos del fin. Tiempos aquellos en los cuales el diablo va a tratar de que esa unidad se rompa en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros. Porque si logra separar al cuerpo de Cristo, pues va a lograr ganar su batalla, su pelea en contra de nosotros. Una vez más, si todos nosotros fuéramos muy fuertes, muy unidos, muy espirituales, todas una misma mente, un mismo corazón, pero el diablo logra sacarse un hito, sacarlo del grupito, del calor y llevárselo aparte y empezar a trabajar en su mente y sobre todo en su corazón. ¿Qué va a pasar con esa almita? Se lo va a llevar, lo va a sacar del resto del grupo. Luego el cuerpo empieza a sufrir las consecuencias de la ausencia de ese hermano que se fue. Y viene por otro. El diablo no se contenta con eso, viene por otro. Luego viene por otro, por el segundo. Empieza a hacer lo mismo. Si le funciona la estrategia, usa la misma estrategia. Hasta que lentamente el diablo va disolviendo el cuerpo de Cristo. Nos va separando. La unidad, mis amados, siempre ha estado en el pensamiento de Dios. Mire lo que dice la escritura. Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la unidad como tal. Y para Dios tiene varios propósitos. Perdón, el primero de ellos, por favor preste atención, es integrarnos a nosotros con la perfección, uniéndonos al Padre Celestial. Y para ello es obvio
que entonces tenga que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Si nosotros, como dice la Escritura, no hemos nacido del Espíritu, no podemos entrar en esa unidad con el Padre Celestial, porque al Padre solamente se llega a través del Espíritu. Mira esta Escritura. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El único camino para nosotros llegar a Dios es a través de una vida espiritual, de ser espirituales. Entonces, si nosotros somos espirituales, podemos ser uno con el Padre a través del Hijo Jesucristo. Si nosotros no hemos nacido en el Espíritu, no somos espirituales, esta unidad no se va a llevar a cabo. Esta manifestación de los hijos de Dios en espíritu y en verdad es donde en realidad comienza la unidad. Esa es la base de la unidad. Comienza fuera de este mundo. En otras palabras, comienza en el tercer cielo, en ese mundo espiritual, un mundo al cual nosotros no conocemos y no vemos. Por esa misma razón, porque está en ese mundo espiritual, es que a veces a nosotros se nos dificulta comprender que primero que todo es una realidad y segundo que allí se están llevando a cabo muchas cosas, primeramente la voluntad del Padre. Si yo no entiendo eso, yo nunca voy a ver la voluntad del Padre realizada en mi vida, porque esa voluntad parte de ese mundo espiritual y viene a este mundo material, pero viene a través del Espíritu, o sea, sigue siendo algo espiritual. Aquí en la tierra, entonces, nosotros como hijos de Dios vamos a manifestar esa unidad por medio del testimonio, por medio de la obra que Jesucristo hizo, esa obra de redención y de justificación para cada uno de nosotros. Comprobando que somos hijos de Dios, redimidos y testificándolo al mundo, estamos demostrando que estamos en una unidad espiritual con el Padre, sujetos a Jesucristo. Ahora, era necesario que se estableciera esa unidad. Vean el verso 21 de Juan 17. La palabra para significa un propósito. Y el propósito de que nosotros estemos en esa unidad perfecta, en esa alineación perfecta con el Padre y con el Hijo, esto es con el cuerpo de Jesucristo, entonces esa alineación es con el propósito de que el mundo crea que en realidad Jesús sí vino a esta tierra y vino con un propósito de redimir al resto de la humanidad. Y sabe, mi amado, quiero que sepa que tú eres la cara de parte de Dios de ese precioso proceso de la redención que estableció nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no solamente dice que somos santos, nos llama los redimidos. O sea que nosotros somos la cara literalmente de esa redención. El mundo no sabe qué es la redención. Conocerá la redención a través de los hijos de Dios cuando nosotros, estemos en perfecta unidad con el Padre. Esta unidad también como parte de este cuerpo nos lleva a un nivel diferente del resto del mundo. A ver si yo me hago entender. Mis amados, el mundo como tal, todas las personas del mundo viven en un mundo material constantemente, no solo intelectualmente, pero también espiritualmente. Su espíritu está adherido a las cosas de la carne. Por ende, ellos no pueden comprender las cosas espirituales y eso nos pone a nosotros a un nivel superior. Nos pone a un nivel más alto que ellos. No quiere decir que seamos más que ellos. Yo no sé si me hago entender. Nos pone a un nivel más alto, a un nivel donde nosotros podemos percibir la voluntad perfecta de Dios, a la cual
Los que no la perciben le están dando la espalda constantemente. Ahora, mira lo que hizo Dios para establecer esto aquí en la tierra. Efesios capítulo 4, verso 11, dice la escritura. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, mi amado, primero que todo, Dios hizo un llamado a varios ministerios, varios representantes de él, personas que él capacitaría, llenaría de su gracia y de su conocimiento y de su autoridad, con el propósito de acercarse a cada uno de nosotros y ayudarnos a nosotros a entrar a ese nivel espiritual, para poder entonces estar en esa perfecta unidad con el Padre. Todo esto lo sabemos, es por medio de la Escritura. Pero no todo el que lea en la Biblia va a llegar a esa unidad con el Padre, porque es necesario que la Escritura, como dice 1 Corintios capítulo 2, sea entendida espiritualmente. Si nosotros no entendemos la Escritura espiritualmente y no podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual, entonces no vamos a llegar a ese nivel. Precisamente por eso fue que el Señor dejó los ministerios. No hay otra razón. No es que seamos más o seamos menos. De lo contrario, entonces yo no quisiera ser un pastor. Porque si yo fuera más, eso me podría en una posición superior que ustedes. Y déjeme decirles, yo tendría que ser un ejemplo perfecto y no lo soy. Yo soy una persona como ustedes, con dificultades, con situaciones. Y si me pusiera inferior a ustedes, tampoco quisiera hacerlo porque yo quisiera tener la misma oportunidad de ustedes de pelear por la salvación. Si ese no es el propósito, ¿cuál es el propósito? De abrirnos ese mundo espiritual para que entremos a esa perfecta unidad. Si nosotros no estamos en la perfecta unidad, ¿será que podemos ejecutar el plan de Dios aquí en la tierra? ¿Será que lo podremos comprender por lo menos? ¿Será que podremos llevarlo a cabo? ¿Será que podremos entender el dolor y el sufrimiento que siente el Padre allá arriba en el cielo por todas estas almas que día a día se pierden sin Cristo? Eso es un ouch para todos nosotros, porque nosotros deberíamos estar caminando en esa unidad espiritual y haciendo la voluntad del Padre constantemente. Estos ministerios nos ayudan a nosotros, primero que todo, a testificar de Jesucristo y nos llevan a la unidad con el Padre y el Hijo. Y esto lo hace el Señor por medio de un propósito. Verso 12. Mira esto, a fin de el propósito. Ellos están establecidos como ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, mi amado, estos 5 ministerios no son títulos, ni rangos, ni autoridades para estar por encima de los demás hermanos. Por el contrario, son ministerios de servicio para perfeccionar a los santos, para prepararlos a todos y cada uno de ellos, incluyéndose ellos mismos, para la obra del ministerio. Ahora, la pregunta que cabe al lugar aquí es, ¿cuál ministerio? Mi amado, el ministerio de la unidad con el Padre y con el Hijo. Ese es el verdadero ministerio. Ese es nuestro ministerio. El ministerio es unirnos en la voluntad perfecta con nuestro Padre Celestial. No hay un ministerio específico como tal. La Biblia menciona muchísimas cosas que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer como hijos de Dios. Tal vez mencione uno que otro ministerio, pero como tal el ministerio más importante es esa unidad con el Padre, porque si no tenemos una unidad con el Padre, nada de lo que esté escrito en la palabra de Dios, nosotros lo vamos a poner como evidencia al mundo de que Cristo vino y murió por ellos. Nada. No habría el conocimiento en nosotros suficiente para hacerlo. Yo no sé si yo me hago entender lo importante que es este ministerio. Este ministerio solamente llegará a nuestras vidas a través de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén?
a través de la sujeción, a través de seguir el mismo propósito del Padre, la misma causa y la misma entrega que tuvo el Padre. Mire, el Padre lo dio todo, lo entregó todo para ganar las almas. Y sabe una cosa, tú eres una de esas almas que fue ganada por el Señor. Por esa misma razón estamos llamados a entrar en esa unidad y nosotros ahora ser instrumentos de salvación para otros. El que lo salvas Cristo, gloria a Dios, un aleluya. Pero ¿qué sería de nuestro amado Padre Celestial si nosotros no fuésemos su cuerpo, sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, su corazón? Que nos doliéramos de la necesidad que hay afuera. De los hermanos que quizás están pasando por una situación y no tiene quien los consuele, quien ore por ellos, quien los bendiga. Quien pida al Padre un milagro para que el Señor se glorifique en la vida de ellos y vengan a los pies de Cristo. El Señor lo hizo por nosotros. ¿Cuándo nosotros entraremos en esa unidad perfecta? Tal vez muchos de nosotros ya entramos en esa unidad. Y es un gloria a Dios, es un aleluya, es lo más lindo que nosotros podamos hacer. Ahora simplemente si ya entramos hay que poner en práctica todo lo que estamos recibiendo de nuestro Padre. Porque el mejor ejemplo que tuvimos fue nuestro Señor Jesucristo. Estuvo en una unidad perfecta con el Padre y Él no perdió tiempo. Vino e hizo lo que tenía que hacer. Todas estas cosas que yo les hablo, mi amado, la única manera que nosotros las hagamos llegar al mundo es a través de la reconciliación con el cuerpo de Cristo. Esta es la obra misionera. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versos 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, perdón, a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor nos hizo embajadores, dice la Escritura. Y este término embajadores, sinceramente, nosotros no lo conocemos a profundidad. Un embajador es un representante de un país, la cara de un país. Este embajador siempre está en la perfecta unidad con su gobierno, con las leyes de su país, lo representa perfectamente. Sigue los lineamientos y las políticas de ese país. Ahora bien, mire esto. Si nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, tenemos que entender que nuestra patria es la patria celestial. Y el Señor nos tomó de allá de esa patria celestial y nos envió aquí a la tierra. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice la Escritura que nosotros, perdón, este es Efesios 2:6, dice la Escritura que nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo. Allá es donde verdaderamente estamos en el Espíritu. Pero estamos en esta tierra con el propósito de llevar este mensaje de reconciliación al mundo. Somos entonces embajadores del Señor. Y si somos embajadores, ¿cuánto no tendremos nosotros que esforzarnos por tener esta unidad con el Padre Celestial? Estar en esta unidad perfecta con el Padre y con su propósito. Un embajador no puede tener propósitos personales. No puede tener propósitos independientes o contrarios a los de la nación por la cual él fue enviado. ¿Cómo nosotros podremos quizá atrevernos a pensar que vamos a llevar el evangelio de Jesucristo como nosotros lo queramos? Cuando el Señor ya trazó en su santa palabra todos los lineamientos para ese ministerio tan precioso que el Señor determinó para nosotros.
¿Será que nosotros conocemos los lineamientos del reino celestial? Porque están aquí en su palabra. Y si no los conocemos, ¿será que verdaderamente somos embajadores del Señor? ¿Podremos decir nosotros que estamos en una unidad con el Padre y en una unidad con el Espíritu Santo? Mis amados, una persona que no sea espiritual no podrá conocer estos lineamientos celestiales, mucho menos representarlos dignamente. Mira lo que dice Efesios 4:13. El propósito del Señor entonces mandar los ministerios es edificar el cuerpo de Cristo hasta, es una condición de tiempo, hasta que todos, no algunos, todos, pero todos, ¿quién? Todo el mundo, no, todo el cuerpo, todos los que son parte del cuerpo. Mira esto, lleguemos a la unidad de la fe. Mi amado, la unidad de la fe es lo que a Dios le importa más, lo más importante para Él. Obviamente son las almas, eso es obvio. Después de las almas es la unidad de la fe. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, si no estamos en una unidad con Él, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que conmigo no recoge, desparrama. Si nosotros no predicamos los lineamientos celestiales, por el contrario, estamos deshaciendo la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Estamos torciendo la palabra. Y nadie que tuerza la palabra de Dios o que se salga de ese propósito eterno puede siquiera pensar en entrar a ese reino celestial. Así que Dios dejó muy claramente esta palabra hasta, porque eso implica una condición y la condición se va a llevar a cabo en nuestra mente y en nuestro corazón para que todos nosotros lleguemos y nos rindamos ante la presencia del Señor y rendidos delante de Él. Entonces el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y cuando yo digo rendir, quiero decir con esto que es necesario que nosotros pongamos a un lado nuestros propios intereses, a un lado nuestra propia mente, entonces pongamos la mente y el corazón de Dios dentro de nuestras vidas. Así podremos hacer el plan de Dios. Si nosotros no nos rendimos delante del Señor, sino que seguimos con nuestra mente y con nuestro corazón, lo único que saldrá de nuestra boca es de lo que abunda en nuestros corazones. ¿Qué abundará en nuestros corazones? ¿Qué habrá aquí en nuestros corazones? Yo no me atrevería a decirlo, pero de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. El trabajo de todos nosotros es procurar el crecimiento a esa unidad. Este crecimiento a esa unidad de la fe debe ser algo constante, 24/7, y tiene dos fases. La primera es que yo tengo que trabajar por mi propio crecimiento en la unidad con los demás. Muchas personas piensan que el crecimiento espiritual de nosotros depende de nuestro pastor. Lo siento mucho, pero la Biblia está dada para todos los hombres. Todos nosotros tenemos una Biblia en nuestra casa. Todos nosotros tenemos acceso a la Escritura. Dios no tuvo privilegios con nadie y le dio la palabra a los ministros, a los predicadores, apóstoles, maestros, solamente y exclusivamente a ellos, para entonces dejar todo el resto de la humanidad por fuera. ¿Cuánta gente se salvaría? ¿De los pastores nomás? ¿O los maestros nomás? ¿O los apóstoles nomás? No, mi amado. Esa búsqueda personal tiene que ser incansable. Incansable. Busca por tu alma, busca por tu vida, busca por tu salvación, busca por esa unidad con el Padre Celestial y su propósito. Eso lo tienes que hacer tú, esa es tu tarea, esa es la responsabilidad humana. Desde el principio, desde el libro de Génesis, nuestro Padre Celestial siempre dejó relevada esa autoridad de la búsqueda espiritual al hombre como tal. No le quitó esa responsabilidad. Le dio toda la autoridad al hombre.
para que pudiese buscar su propia salvación. Y la segunda fase, mis amados, después de tener una relación de nosotros con los demás y con nosotros mismos, es una relación directa con Dios. Para que todos nosotros entonces como un solo cuerpo crezcamos. La escritura, mis amados, dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Sé que el crecimiento se da en dos fases. Lo que yo haga por mi propia cuenta, pero también lo que el Señor va a hacer a través de estos ministerios. La base central de ese crecimiento entonces es la unidad espiritual. Y está centrada, en establecer unas convicciones bíblicas en nuestras vidas. Mire, dije convicciones, no creencias. Las creencias, mis amados, son cosas que nosotros aprendemos. Hoy sabemos una cosa y mañana aprendemos algo distinto, totalmente lo opuesto. Eso es una creencia. Yo lo puedo cambiar solamente con buscar en un libro, con buscar en internet, con buscar en algún sitio, con oír algo nuevo, cambia en mi mente. Pero lo que Dios plantea desde su eternidad es que nosotros los cristianos establezcamos convicciones. Una convicción es algo que nosotros no podemos cambiar. Por el contrario, ella nos cambia a nosotros. Y eso es lo que hace esta palabra. El que llega al conocimiento profundo de la palabra, mi amado, es imposible que nosotros podamos cambiar algo de la escritura. Más rápido nos cambia ella que nosotros cambiarla a ella. Y el día que nosotros querramos cambiar algo de la escritura, ese día, por el contrario, el Señor nos sacará de esa unidad celestial. Y ustedes saben que implica salir de la unidad celestial. Estas convicciones, mis amados, tienen que ser tan fuertes en cada uno de nosotros, de tal manera que nosotros podamos sobreedificar, teniendo a Cristo como el fundamento, como dice la escritura. En 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro, oiga esto, edifica encima. Pero cada uno, mira esto, la responsabilidad humana, cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí no dice, cada uno mira a ver cómo el pastor le va a sobreedificar a su vida. Mira cómo el apóstol va a edificar sobre su vida. Esta es la responsabilidad humana. Si nosotros somos negligentes a nuestras propias responsabilidades, nada que Dios pueda hacer con respecto de nuestra salvación. Si Él no baja a la tierra y Él no obliga a nadie a que acepte el sacrificio de su Hijo Jesucristo para poderle dar salvación, mucho menos va a obligar a una persona a que edifique correctamente. Ahora, si usted sabe un poquito de construcción, usted sabe que si usted no edifica adecuadamente, se le va a caer la casa rapidito. Lo que sea que esté haciendo, se le va a caer. Esa es la responsabilidad humana. El Señor no la quita. Dice el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Esto es Jesucristo. Cada uno de nosotros estamos llamados a mirar. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Mirar implica que nosotros pongamos cuidado, que velemos de cómo lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo en este templo que el Señor nos dio, lo cual es nuestro cuerpo? Mira lo que dice la escritura en Efesios 4:14. El propósito de que sepamos edificar es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si nosotros no tenemos cuidado de cómo sobreedificamos, vamos a caer víctimas del enemigo. Y nosotros sabemos que especialmente tenemos un enemigo poderoso que se llama Satanás o el diablo. Un enemigo que hizo caer de la presencia del Señor un tercio de los ángeles, lo que nosotros conocemos como los demonios.
Y todos ellos son detractores, enemigos nuestros, que a la misma vez se introducen en personas como tú y como yo, que no tienen al Espíritu, que viven en la carne con el propósito de que nos hagan la vida imposible a nosotros. Y nos persiguen. Estas personas la Biblia les llama sensuales. En otras palabras, viven en los sentidos, viven en la carne, no tienen al Espíritu Santo de Dios. Son carentes del Espíritu. Por lo tanto, ellos se oponen a la obra del Señor. Y la mejor forma que tienen de hacerlo, perdón, es, aunque usted no lo crea, utilizando la misma Biblia. Ellos usan la misma escritura para crear confusión por medio de doctrinas destructoras y hacen daño, dice la escritura. Engañan. El engaño es un perjuicio. El engaño no te lleva a la vida eterna. Por el contrario, en el engaño tu mente dice, yo voy para el cielo, pero Dios dice, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Ese es el engaño. Detractores, enemigos nuestros, se especializan muchas veces en dañar a los recién nacidos en la fe, a los que todavía no han llegado a la unidad de la fe, los que no han sido fortalecidos. Por esta razón, mis amados, es sumamente importante que con mayor razón nosotros ayudemos a estos pequeños a llegar a la estatura espiritual de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que ellos ya no sean llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura, que no sean fluctuantes. Fluctuantes quiere decir que estén entre dos pensamientos, que no hayan tomado una decisión para sus vidas. En estos tiempos, mi amado, que nosotros estamos viviendo, tiempos que ya el Señor declaró con anterioridad, estamos viviendo literalmente la persecución a la sana doctrina. No sé si ustedes entiendan algo acerca de esto. A los que queremos vivir conforme al modelo celestial, estamos siendo perseguidos. Pero no es nada nuevo, el Señor ya lo sabía hace 2000 años atrás. Mira lo que dice Pablo, al apóstol Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una vez más, uno piensa que es un pastor que está torciendo la Biblia, pero ese hombre, ese ser humano no es sino ni nada menos que un instrumento de un demonio. Un demonio. Porque ellos son sensuales, no tienen al Espíritu, no están en esa unidad con el Padre Celestial. Por eso entonces, mira lo más triste, van a llevar a mucha gente a apostatar de la fe. La palabra entonces sería la pregunta sería, ¿qué significa apostatar? Apostatar es negar públicamente a Dios. ¿Cómo nosotros, si decimos que somos cristianos todo el tiempo, negamos públicamente a Dios? ¿Cómo sería eso? No lo tengo en el tablero allí, pero vamos todos a la escritura, por favor. Vamos al libro de Tito. Capítulo 1, verso 15 y 16. Yo usualmente pongo todas estas escrituras en el tablero, pero hoy quiero hacer lectura para que usted lo tenga en su propia Biblia, lo lea con sus propios ojos de su Biblia. Tito capítulo 1, verso 15 y 16 dice la escritura. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios. Oiga esto, con su boca dicen que conocen a Dios, pero ¿cómo ellos hacen apostatar a las personas de la fe? Facilito, vea lo que dice la escritura. Pero con los hechos lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y mire qué interesante. La Biblia dice que ellos hacen buenas obras. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo 7:21, muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los que estaban enfermos. Y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuándo hacer un milagro? ¿Cuándo hacer una sanidad es una obra de maldad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ellos con los demás hechos están negando a Dios. Entonces, todo lo que ellos hacen es abominable y es reprobado por parte de Dios. Ahí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Estos espíritus de demonios, doctrinas de demonios, los hacen caer de la unidad con el Padre Celestial. Ahora, examinemos el verso 15 de Efesios. Leímos el 4, ahora el 15. Mira lo que dice la escritura. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. En otras palabras, mis amados, nosotros estamos llamados a mantenernos en esa unidad perfecta con el Padre Celestial, siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Dónde está la verdad, mi amado? En la palabra. Tú no vas a hallar la unidad con el Padre y con el Hijo fuera de la Escritura. Imposible. No la vas a hallar fuera del Espíritu Santo. Imposible. No la vas a hallar en la carne. Imposible. No la vas a hallar si estás viviendo en las emociones, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Imposible. Solamente viviendo una vida santa, como nuestro Señor es santo. Y el Señor lo pone como ejemplo para que nosotros sigamos a esa cabeza, porque cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él hizo algo maravilloso. ¿Sabe qué hizo Él? Que se mantuvo en una unidad perfecta con el Padre. ¿Han ustedes leído la historia y la vida de Jesús a través de la Escritura? ¿Cómo Él mantuvo esa unidad con el Padre? Él nunca habló ni siquiera una sola palabrita de su propia mente. Él dijo, todo lo que yo les abro, mi Padre me lo dio. Todo lo que yo hago, mi Padre me dijo que era lo que yo tenía que hacer. ¿Cuándo nosotros como cristianos alcanzaremos esa unidad con el Padre Celestial? ¿Cuándo dejaremos de poner nuestras propias ideas en el Evangelio? Mi amado, no trate, no van a caber ahí. Más rapidito vamos a ser desechados de parte de Dios. Por más buenas obras que nosotros hagamos, seremos desechados de Dios. Cristo mantuvo esa unidad perfecta con su Padre. Y esta unidad le permitió a Él combatir contra todos los deseos de la carne. ¿Saben por qué? Porque Él también fue tentado como todos nosotros. ¿Y sabe cómo Él venció? Porque Él estaba en unidad con su Padre. En esa unidad de fe. Él creyó lo que el Padre había dicho. Y creyó tanto que Él pudo combatir el pecado que lo asedió. Porque déjeme decirle, el diablo también lo siguió a Él. El diablo también lo tentó, como nos tienta a ti y a mí. Y no solo eso, lo ayudó también a cumplir a la perfección el propósito eterno por el cual su Padre lo había enviado aquí a la tierra. Perdóneme, ¿será que Dios no tuvo un propósito eterno cuando te envió aquí a la tierra? ¿O será que somos víctimas de la casualidad? Uy, a ver qué hace este, vamos a ver. Nosotros, mis amados, todos tenemos un propósito eterno. ¿Cuándo? De verdad, de lo más profundo de nuestros corazones, buscaremos esa unidad con el Padre para conocer a qué se refiere o de qué trata ese llamado que el Señor nos hizo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta tierra antes de que se me acaben mis días? Aleluya.
Nuestro Señor Jesucristo, mientras caminó aquí como uno de nosotros, Él tuvo una clara visión de lo que era ser un hombre. Él como Dios, Él podía saberlo todo, pero una cosa es que Él lo sepa, otra cosa es que Él lo viva, que lo sienta. Y algo hizo nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura en Filipenses, capítulo 2, versos 5 hasta el 10, que Él se despojó de su gloria y se hizo un siervo, uno como nosotros. Ahora, Él entiende perfectamente nuestra humanidad. ¿Sabías tú que Dios conoce y entiende perfectamente tus debilidades? Él no es ajeno a ellas. Él sabe que nosotros fallamos. Él sabe que nosotros nos entristecemos. Él sabe que nosotros aún espiritualmente nos debilitamos. Pero Él también sabe que si nosotros entramos en la unidad con el Padre Celestial, también nuestro espíritu se va a fortalecer y se va a levantar de tal manera que vamos a poder sobrellevar todo lo que se nos venga por delante. La Biblia dice que Dios no permite que nosotros seamos tentados con más de lo que nosotros podamos soportar. ¿Saben por qué Él lo hizo de esa manera? Porque Él lo vivió. Porque Él lo sintió. De tal manera que cuando nuestro Jesús estuvo en vida, Él nos entregó esa unidad, nos la dio a todos y cada uno de nosotros. Nosotros ya no tenemos que buscar la unidad, Él ya la dio. Miren lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 4, verso del 1 al 3. Perdón. Yo pues, este es Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mi amado, el Señor ya nos dio esa unidad celestial con el Padre, ya nos la dio. Lo único que nosotros tenemos que hacer es guardarla, cuidarla. No permitir que el diablo nos la robe, que nos la arrebate. Mira esto, dice la Escritura, solícitos en guardar. Solícito significa ser diligente, cuidadoso, estar atento. ¿Atento a qué o cuidadoso de qué? De guardar esa unidad. Que no sea robada por el enemigo, que no sea robada por mis propios pensamientos o deseos o por mi carnalidad. Y lo más importante, mi amado, es que yo quiero que usted note que la Escritura no dice solícitos en guardar la unidad de la fe, que es lo que Dios quiere, que guardemos la unidad de la fe, sino que dice guardar la unidad del Espíritu. ¿Saben por qué, mis amados? Porque esa es la tarea del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es llevarnos a nosotros a Jesucristo por medio de la fe. Entonces yo no tengo que guardar la fe como quien dice, yo guardo mi fe, ya está mi fe, yo tengo mi... No, 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 tú tienes que guardar al Espíritu Santo de Dios. Porque si tú tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de tu corazón, constantemente te va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Constantemente te va a llevar por medio de la fe hacia Jesucristo. Pero si tú guardas la fe como si fuera un objeto, literalmente eso vas a hacer, guardarla. Guardarla significa meterla en un sitio y no volverse a acordar de ella. Y eso es lo que hace mucha gente. La Biblia les llama una vez más, por tercera vez, les llama sensuales. Dicen que tienen a Dios, pero con los hechos lo niegan. Cogieron esa fe como si fuera un objeto y lo pusieron allá, lo guardaron. No, mi amado, nosotros tenemos que guardar al Espíritu Santo de Dios aquí. Porque si Él está en tu corazón, déjeme decirle, Él te va a hablar todo el tiempo. Te va a redarguir todo el tiempo. Te va a animar todo el tiempo. Te va a alentar todo el tiempo. Te va a dirigir todo el tiempo. Eso dice la Escritura. Y no es guardarla de cualquier manera. Dice guardarla en el vínculo de la paz. Vínculo significa una unión o una relación entre dos cosas. En otras palabras,
La única manera que nosotros podamos mantener la unidad de la fe con el Padre es uniendo al Espíritu Santo con mi alma. Entonces eso me va a dar paz. Me va a dar paz conmigo mismo y me va a dar paz con Dios. Esa paz va a ser ese vehículo que va a hacer que el Espíritu Santo de Dios esté siempre en mi corazón. Entonces la fe va a albergarse no solamente en mi corazón, pero también en mi mente. Una vez más, mis amados, déjenme decirles que hay que ser espirituales para nosotros poder estar en esta unidad, en esta armonía, en esta paz con el propósito eterno. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, robarnos la paz. ¿No se dan cuenta de eso todo el tiempo? Que cuando usted más espiritual quiere ser, el diablo siempre te trae algo para robarte la paz. Para que tú falles al Señor, para que tú te desanimes, para que te desalientes, para que peleas en contra de Dios, para que pelees en contra de tus hermanos. Te quiere robar la paz. Porque robándote la paz lo que va a hacer es que va a poner triste al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Y si el Espíritu Santo se entristece, entonces lentamente tú vas perdiendo la capacidad de escuchar la voz del Espíritu. No que Él se vaya. Él está ahí esperando por ti, pero vas perdiendo la capacidad de escuchar su voz. Entonces es cuando viene el problema para nosotros los seres humanos. Como cristianos es cuando empezamos a fallarle a Dios. Nos debilitamos y esa fe se va apagando y esa unidad con Dios se va apagando. El propósito de Dios entonces no se lleva a cabo. Dejamos de predicar, dejamos de testificar, dejamos de hablarle a las almas, dejamos de ir a la iglesia, dejamos, todo lo dejamos. Por esa razón, mis amados. Dios lo sabe, perfectamente lo sabe, porque Él nos dio algo, según dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque en eso se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. El Señor nos dio algo, esta carne, una carne que no quiere y no puede agradar a Dios. En la carne nosotros no podemos saber de Dios, mucho menos su propósito. En la carne nosotros no podemos tener una unidad, ni con el cuerpo de Cristo, y mucho menos con el Padre Celestial. Por eso es necesario que nosotros vivamos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, como dice Romanos capítulo 7, perdón, el capítulo 8, verso 1, si vivimos en el Espíritu, entonces podremos comprender la unidad que hay entre nosotros y el Padre. La entenderemos por medio del Espíritu. Y algo maravilloso va a hacer Dios cuando tú llegues a esa unidad celestial. Que esta carne que no quiere y no puede agradar a Dios, entonces el Espíritu Santo la va a quebrantar, la va a dominar, al punto que tú vas a tener la fuerza suficiente en tu mente, en tu corazón, para poner esta carne al servicio del Señor. Que no quiero ir a la iglesia, eso dices tú. Ahora con mayor razón voy para la iglesia. Me baño y me voy para la iglesia. Que no quiero leer la Biblia. Tendrás ganas de no leer la Biblia, pero no la leerás tú, yo sí la voy a leer. Tú sabes que David todo el tiempo le hablaba a su alma. Se hablaba a sí mismo. El que viera a David como lo vio la hija de Saúl, dijo que él estaba loco. ¿Cuántos no dirán que nosotros estamos locos? Yo mismo tengo esas controversias dentro de mí mismo muchas veces, que la carne no quiere, y yo le digo a la carne, no, a estudiar se dijo, papito. Si yo le doy lugar a mi carne, la carne no quiere y no puede. No puedo agradar a Dios. No voy a poder agradar a Dios en la carne. So, mi amado, no apaguen la voz del Espíritu que está dentro de ustedes. La única forma de no hacerlo es que mantengan esa unidad con el Padre Celestial. Si no han llegado, si no la conocen, es tiempo de que la conozcamos. Una vez más, quiero que leamos esta porción. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos. ¿Sabe por qué solícitos? ¿Por qué tenemos que ser diligentes? Porque Dios sabe que no es fácil.
Dios ya sabe que no es fácil. No lo advierte, no es fácil. Todos tenemos una batalla, nosotros mismos. Y no solamente contra nosotros mismos, contra nuestros hermanos, contra el cuerpo de Cristo. Por eso, mis amados, es necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el único que hace compatible al Espíritu con la carne. Y estas cosas que aparentemente se oponen entre sí, a través del Espíritu se hace ese vínculo perfecto de la paz. En otras palabras, esta carne que rechaza a Dios entra en paz con Dios. Se sujeta a la voluntad del hombre. Ya no le haz contraria a la voluntad del hombre. Ya no me va a hacer la guerra. Ya no me va a determinar ni me va a dictar qué es lo que yo tengo que hacer. Por el contrario, yo le voy a decir a la carne qué es lo que vamos a hacer. Vamos para la iglesia, vamos a orar, vamos a testificar, vamos a llevar el evangelio. Vamos, 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 Señor, heme aquí, envíame a mí. Miren esto, Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Mira esto, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Demostrar que yo tengo al Espíritu Santo es demostrarlo a través de la justicia, a través de la paz y del gozo. Todas estas cosas, mis amados, van a denotar que yo realmente tengo amor por mi Padre Celestial, por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si yo no tengo una de ellas o ninguna de ellas, mis amados, yo no hago parte de ese reino celestial, porque la Biblia dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Ahora, ¿cómo yo voy a decir que yo estoy en unidad con el Padre Celestial si en mi vida yo soy un amargado? Si yo soy un tramposo, si yo soy un mentiroso, un ventajoso, ¿cómo? ¿Cómo? Explíquemelo. No hay manera, no hay forma. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Ah, qué interesante. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mi amado, una vez más, sin libertad no hay unidad, porque nadie que esté atado al mundo podrá hacerse uno con el Padre Celestial. No sé si me hago entender. O tú eres del cielo o tú eres de la tierra. Una de dos. O tú estás atado al reino de los cielos o tú estás atado a la tierra. Pero para eso vino el Señor, para dejarnos su espíritu, para podernos sacar a libertad y llevarnos a esa unidad con el Señor. A unidad de la fe, para que permanezcamos en la palabra, para que permanezcamos en el espíritu, para que permanezcamos entonces en la libertad. Y si eso es así, los dejo con esta lectura bíblica. Mira lo que dice Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a examinar esto muy despacio. Porque este versículo bíblico yo lo he escuchado toda mi santa vida. Conoceré la verdad os hará libres. Pero se les olvida que antes de eso tiene un contexto. Y el contexto es lo que va a definir el texto. Eso es lo que define estas palabras. Mira lo que dice. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Primera cosa que yo noto, que hay fe. Habló a los que tenían fe. Y les dijo, si vosotros permaneces en mi palabra. Segundo, les dijo, tienen que tener una unidad con el Padre Celestial. Como yo me he mantenido en la palabra de mi Padre, así ustedes tienen que mantenerse o permanecer en la palabra de mi Padre. O sea, creer y permanecer en la palabra. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, usted sabe que mucha gente quiere ser cristianos y dicen ser cristianos, pero la palabra cristiano aparece solamente 3 veces en la Biblia. Más, sin embargo, la palabra discípulo aparece 297 veces en la Biblia. ¿Qué querrá el Señor hacer? ¿Discípulos o cristianos? ¿Cuál será la mente del Señor? Pero nunca llegaremos a ser verdaderamente discípulos del Señor
si no permanecemos en la palabra y si no tenemos la fe. Porque la fe es el vínculo que nos lleva a esa unidad con el Padre Celestial. Yo no sé si esto no es fácil de entender. Verso 32. Entonces, como resultado de hacer estas tres cosas, viene el conocimiento de la verdad. Entonces la verdad nos va a hacer libres. Ese es el resultado. Conocer la verdad. Antes, no. Si no conocemos la verdad, entonces no somos discípulos del Señor, no somos libres. Si no permanecemos en la palabra del Señor, tampoco podemos ser discípulos, no conocemos la verdad, tampoco somos libres. Si no hemos creído en el Señor, pues ninguna de estas cosas se aplica. Para ser uno con el Señor, mis amados, es necesario que todos y cada uno de nosotros, entonces, como dice la Escritura, nos mantengamos en el vínculo de la paz perfectamente, conociendo el plan y el propósito de Dios por medio de la fe, permanecer en su palabra. Entonces, si sabemos cuál es la definición de discípulo, sería poner esa palabra por obra, ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Con esto voy a terminar la predicación, ya vamos a orar. Hoy tenemos un acto muy especial, vamos a presentar a nuestro hermano Jorge y Camila al ministerio. Así que voy a orar, pero por favor, si me quedan aquí, vamos a proceder con eso, ¿ok? Oramos y luego cortamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ya está santificada, Señor, porque sale de tu mente y de tu corazón. Lo importante, mi Dios amado, para nosotros en este día es que tú, Señor, la fijes claramente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, de tal manera que nosotros la pongamos por obra todos los días de nuestra vida, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, como dice la Escritura, y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Padre, tal vez muchos de nosotros todavía estamos en el proceso de crecimiento. Tal vez todavía muchos de nosotros somos niños espirituales, Señor. Pero no desmayes, porque si tú desmayas, ¿dónde quedarían nuestras almas? Por el contrario, Señor, te rogamos para que todos aquellos ministros que tú llamaste al ministerio, Señor, como lo has hecho hoy con nuestro hermano Jorge y Camila, Señor, seamos todos instrumentos, Señor, para ayudar a aquellos hermanitos, Señor, que todavía son débiles en la fe o han recién nacido, a llegar a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, se me quedan ahí.